En el vasto teatro del cosmos, hay un escenario que ha cautivado la atención y las especulaciones humanas como ningún otro: Marte. El planeta rojo. Aquí, presento un resumen de la versión oficial de la NASA sobre este intrigante vecino nuestro, recopilada hasta septiembre de 2021. Marte, el cuarto planeta desde el Sol, es conocido por su color rojo característico, que proviene del óxido de hierro en su superficie rocosa. Posee una atmósfera delgada dominada por dióxido de carbono, y presenta temperaturas extremas que varían desde menos 140 grados centígrados hasta 20 grados centígrados. Pese a su clima inhóspito, se ha evidenciado la presencia de agua en el pasado de Marte, y se sabe que aún existe hielo de agua en los polos y bajo su superficie. Algunos hallazgos incluso sugieren la existencia de agua salada corriente en ciertas épocas. Aunque aún no se ha confirmado la existencia de vida en Marte, se han encontrado indicios de que el planeta pudo haber sido habitable. La misión Mars 2020, con su rover Perseverance, busca signos de vida antigua y recolecta muestras para su posterior análisis en la Tierra. Finalmente, la NASA planea futuras misiones humanas a Marte, utilizando la próxima misión a la Luna en 2024 como preparación. El programa Artemis y el proyecto Mars 2020 están sentando las bases para la exploración humana del planeta rojo. Liftoff of the Delta rocket carrying blast, the Gateway Telescope, searching for unseen physics and stars of the galaxies. Pero, ¿qué tan verídica es esta versión? ¿Es el retrato completo, o solo una porción de la realidad más vasta y desconocida? En el mundo turbulento de la Tierra, a menudo nos encontramos navegando a través de un mar de secretos, medias verdades, y a veces, mentiras descaradas. Con esto en mente, ¿podemos tomar a pie juntillas lo que se nos presenta como hecho sobre Marte? ¿Es razonable aceptar las teorías que se nos inculcan en el sistema educativo como verdades absolutas? La ciencia, considerada por muchos como la autoridad final en la búsqueda de la verdad, no está exenta de dogmas. Al igual que cualquier otra religión, la ciencia también puede ser inflexible, negándose a cambiar o adaptarse ante evidencias que contradicen sus creencias fundamentales. ¿Podríamos considerar entonces que la NASA nos oculta información? Es esencial que, como seres racionales, ejerzamos un pensamiento crítico y mantengamos una mente abierta a nuevas posibilidades. El universo es vasto y misterioso, y es ingenuo pensar que lo sabemos todo. Con esto en mente, me gustaría compartir con ustedes una información que no proviene de las habituales instituciones científicas. Esta información proviene de una fuente distinta, una fuente que podría ser tan antigua como el universo mismo, tan vasta como el espacio entre las estrellas y tan sorprendente que cuestiona todo lo que creíamos saber. Una fuente extraterrestre. ¿Estás preparado para embarcarte en este viaje hacia lo desconocido? La fuente de la información que presentamos proviene de los canales de Agencia Cósmica y Despejando Enigmas a través de Internet. Esta información fue compartida por Svaru de Ra, una mujer de la avanzada civilización taigeteana, originaria de las Pléyades, también conocidas como el cúmulo estelar Messier 45. Visible desde la Tierra en la constelación de Tauro, este grupo de estrellas alberga seres cuya comprensión de Marte va más allá de nuestro entendimiento convencional. Las revelaciones de Svaru nos ofrecen una nueva perspectiva de nuestro vecino planetario, Marte. Según Svaru de Ra, Marte es un planeta con una rica historia, un lugar que una vez fue hogar de una avanzada civilización planetaria, los Lidianos. Ahora, las huellas de su pasado majestuoso están dispersas por la superficie en forma de ruinas. Sin embargo,
Esto no es un vestigio de un pasado antiguo, es el legado de un conflicto catastrófico, las guerras de Tiamat, hace 12.500 años. Aunque contiene aire respirable, su atmósfera es menos oxigenada que en la Tierra, comparable a intentar respirar en una alta cordillera montañosa de entre 4.000 a 5.000 metros. Se puede, pero con dificultad, y respiradores son necesarios a veces. Ahora, Marte está dividido en 3 sectores, cada uno fuertemente militarizado y habitado por 3 especies dominantes, reptiles usando contenedores humanos, los Maitre o grises altos, y una especie de origen insectoide llamada Aethian mantis. El primer sector está dominado por los reptiles, quienes trabajan para el Cabal en la Tierra. Esta zona es una avanzada militar del Cabal y del SSP, habitada también por humanos familiares de los reptiles, que se desplazan por portales desde las bases Dumbe en la Tierra. El segundo sector es gobernado por los Maitre. Estos seres son una biocreación fallida de los draconianos, quienes combinaron sus genes con los de los grises de Zeta Reticuli, dando origen a una especie más grande y fuerte. Carentes de empatía, los Maitre son conocidos por su frialdad y crueldad, y se reproducen únicamente por clonación o tubo de ensayo. El tercer sector está bajo el control de los Aethian mantis, una especie insectoide que se autodenomina neutral. A pesar de su apariencia benigna, no dudan en matar y son conocidos por su agresividad, especialmente al compartir un planeta con otras 2 especies hostiles. Marte también es hogar de numerosos satélites, pertenecientes a múltiples razas incluyendo los humanos Cabal. El planeta alberga ruinas de civilizaciones olvidadas, como la colosal cara de Marte y las pirámides, que se cree fueron utilizadas como plantas de energía de punto cero. Aunque las 3 especies poseen la capacidad de viajar entre estrellas, su grado de conciencia es más bajo en comparación con razas más avanzadas. Sus naves requieren portales estelares, no pudiendo modificar y moldear el éter como otras civilizaciones más desarrolladas. En una triste nota final, los lirianos nativos de Marte, cuya civilización fue arrasada por las guerras de Tiamat, han sido exterminados por estas 3 especies invasoras. Sin embargo, se cree que muchas de sus almas pueden haber reencarnado aquí, en la Tierra. Marte, un planeta que una vez fue hogar de una gran civilización, ahora es el escenario de una lucha constante por el dominio. Pero más allá de lo que vemos en la superficie, debemos recordar siempre que Marte es mucho más de lo que nos han contado. Como recordatorio final, no hay robots en Marte. Lo que vemos y las rocas que se examinan con lupa están ya sea en la isla canadiense de Devon o en el desierto Mojave. Lo que se lanza a Marte se hace por portales, no por cohetes espaciales. Nos están mostrando un show para lavarnos el cerebro. A pesar de la tumultuosa historia y los desafíos presentes en Marte, tal como nos la cuenta Svaru de Ra, hay una poderosa lección de resiliencia y adaptabilidad que podemos aprender. En medio de una superficie devastada por guerras antiguas, la vida persiste, desde las especies que ahora dominan la tierra marciana hasta los arbustos y la fauna salvaje que desafían la adversidad para florecer en suelo marciano. Los marcianos nativos pudieron haber sido exterminados, pero sus espíritus han encontrado nuevos comienzos en todo el cosmos, incluyendo aquí en la Tierra. Esa es la verdadera esencia de la vida, siempre buscando, siempre evolucionando, siempre encontrando formas de continuar, sin importar las circunstancias.
Marte, con sus minas y maquinarias de guerra, nos ofrece un recordatorio visual del precio de la discordia y la desunión, pero también nos da una visión de lo que se puede lograr cuando nos adaptamos a nuevas condiciones, incluso en las más adversas. El mensaje que debemos llevar con nosotros es uno de resistencia, adaptabilidad y la increíble capacidad de la vida para encontrar un camino, incluso en las circunstancias más extremas. Nos recuerda que debemos aprender de nuestros errores pasados y trabajar juntos hacia un futuro de paz y cooperación. Aunque parezca desalentador, recordemos las palabras de Svaru, que los espíritus de aquellos que una vez habitaban Marte ahora habitan en nosotros. Sus experiencias, sus luchas y su valentía forman parte de nuestro tejido colectivo, recordándonos que la esperanza nunca se pierde, que siempre hay un nuevo amanecer después de la noche más oscura, y que incluso en los terrenos más devastados puede brotar la vida. Así que miremos a Marte no solo como un recordatorio de lo que fue, sino como un símbolo de lo que puede ser, un faro de resiliencia, una prueba de la indomable voluntad de la vida para persistir y adaptarse, y una lección sobre cómo las dificultades pueden forjar a los seres más fuertes y resilientes. Gracias por ver el video y explorar juntos una pequeña muestra del fascinante tapiz de vida en el universo. Si deseas seguir explorando este apasionante tema y recibir más información, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, tendrás acceso a contenido exclusivo, descubrimientos emocionantes, historias cautivadoras y conocimientos en constante expansión sobre la vida extraterrestre. Además, queremos emocionarte aún más con la recomendación de los canales principales que son nuestra fuente de inspiración para brindarte información sobre estos fascinantes seres extraterrestres. Te animamos a explorar los canales oficiales de Svaru Oficial, Alien Isael, Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Estos canales te ofrecen perspectivas valiosas y una amplia gama de información sobre la vida extraterrestre. Sumérgete en sus contenidos y déjate llevar por el asombro de descubrir más sobre el universo que nos rodea. Acompáñanos en este apasionante viaje de conocimiento. Sigamos explorando juntos los límites de nuestro conocimiento y abrazando la diversidad y maravillas que nos esperan más allá de las estrellas. No te pierdas nuestra próxima aventura. Suscríbete ahora para unirse a esta increíble comunidad de exploradores del universo. Hasta la próxima.